¿Cómo hubiera deseado yo cuando era chico que existan esas clases de ahí al lado? ¿Cómo hubiera deseado? Me acuerdo que era chiquito y los hermanos no hablaban media hora, hablaban a veces una hora. Y yo estaba sentadito, 2, 3, 4 años, Dios mío, y era difícil, porque uno es chiquito. A mí me hubiera gustado tener esa clase nocturna y para colmo, tuve tanto infortunio con respecto a eso que siempre la clasecita era como que yo tenía 4 y la clase era para los de 3. Yo tenía 5 y la clase era para los de 4. Nunca pegué una, así que ya me acostumbré a esto. Hoy es mi venganza, no. Vamos a tratar de no perder mucho el hilo de esto, del mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Lógicamente yo estoy estudiando para predicar el Evangelio, el libro de Hechos. Ustedes, si quieren, después pueden ver ahí en YouTube, los mensajes tienen que ver con respecto al Evangelio. Trato de centrar el libro de Hechos como el Evangelio expuesto en la iglesia primitiva. Hoy nos toca Hechos, capítulo 12. Les acompaño a que lo busquen, que lo tengan ahí. Hechos, capítulo 12. Y el título del mensaje de hoy es El Evangelio que toca las vidas. ¿Sí? El Evangelio que toca las vidas. Ustedes saben que hay toques y toques. Siempre yo me acuerdo de los toques sutiles de mi esposa cuando yo por ahí estaba por cometer algún error. Por ahí Entonces yo me daba cuenta que por ahí me estaba por mandar una macana. Esos toques sutiles que nos despiertan la conciencia, ¿no? Existen los toques también de una madre cuando atiende la primera herida de su hijo. Yo creo que hay algún recuerdo de la madre y de los hijos que ese toque esencial de la mamá cuando alguien se lastima es muy importante, porque favorece el apego de la madre y del hijo. Esos toques existen. También hay otros toques, por ejemplo el de Messi, ¿no? Con la pelota. ¿Quién no disfruta de ver a Messi no tanto haciendo goles, sino cuando él toca la pelota y se filtra un pase donde todos los jugadores quedan detenidos, parece, en el tiempo, y hasta se sorprenden los propios, ¿no? Los compañeros de Messi cuando él toca la pelota, ¿no? Los pases de Messi, esos toques son mágicos. Y a nosotros nos gusta, porque es argentino Messi, ¿no? Eso conecta con todos nosotros. Ahora, en este pasaje vamos a ver cómo Dios toca a dos personas que decidieron vivir de maneras diferentes. Y quiero que, si es la primera vez que venís a escuchar la palabra de Dios o es la vez repetida y todavía no tomaste una decisión, quiero que escuches esto. Dios toca la vida de dos personas que decidieron vivir de manera diferente con respecto a Dios. Uno es Pedro, que vamos a ver en esta historia, quien por seguir a Jesús pagó un precio terrenal. Pedro sigue a Jesús, Pedro sigue a Dios, obedece a Dios, vive una vida de fe, pero eso le hizo pagar un precio en su vida terrena. Dios tocó su vida. Pero también vamos a ver a otro personaje que es el rey Herodes, quien por seguir su propio destino de grandeza humana, era un rey, pagó un precio eterno. Dios también tocó la vida de Herodes. Así que vamos a ver a dos personas totalmente diferentes una de otra que van a ser tocadas por Dios. Y eso va a tener resultados en la eternidad. En Hechos capítulo 12, uno quizás lo puede ver de lejos y decir, bueno, parece que hay tres historias, hay tres títulos. Jacob muerto, Pedro encarcelado, Pedro es liberado de la cárcel, muere Herodes, ¿no? Encontramos así. Pero vamos a ver que es la historia del Evangelio, es la historia de Dios. Hoy cantábamos que Dios puede romper cadenas, las cadenas del pecado. ¿Quieres ser libre? Era la pregunta de uno de los himnos. Hay virtud en Jesús, hay virtud en el Evangelio, hay virtud en la historia de Dios. Dios todavía rompe cadenas, todavía abre puertas que parecen ser imposibles, pero también Dios hace justicia con hombres que se creen intocables, con hombres que muchas veces le dan la espalda a Dios. Hoy vamos a entrar en un pasaje donde el cielo de alguna manera se va a partir en dos. ¿Por qué? Porque un ángel va a abrir una cárcel, pero otro ángel abrirá una tumba. ¿Sí? Los toques de Dios son diferentes. Vamos a ver un ángel que levanta a un apóstol, pero vamos a ver a otro que derriba a un rey. Vamos a ver un ángel que rompe cadenas, pero otro ángel va a venir a romper un trono. Por eso es un pasaje serio, porque Dios toca las vidas,
Pero hay una responsabilidad implícita cuando Dios está tocando el corazón del que no cree todavía, pero también del creyente. Hay una responsabilidad implícita. Es muy interesante cómo Lucas desarrolla este pasaje. Lucas es el escritor del libro de los Hechos. Él tiene testimonio de primera mano, pero él cruza información y a mí me llama la atención porque lo hace de una manera poética al contar la historia. Porque vamos a ver la victoria parcial del rey Herodes, que está persiguiendo a la iglesia y parece que la lleva bien Herodes. Parece que la lleva muy bien cuando la persigue. Pero veremos un ángel liberando a un apóstol. En medio de la oscuridad de una cárcel aparecerá la luz de la salvación para Pedro. Pero también vamos a ver que hay un ángel, no solo para Pedro, sino también para Herodes, que lo va a herir. Y finalmente veremos ya la victoria final de Dios por sobre cualquiera que se opone al Evangelio. La victoria de Dios está asegurada, estimado amigo, sobre tu vida y sobre la vida de cualquiera. ¿Saben por qué? Porque creas o no, el resultado que vas a obtener de Dios es el que merezcas. La victoria de Dios está establecida. Dios venció la muerte, Dios venció el pecado, Dios venció a Satanás. Pero lo que decidas con respecto a esto te traerá resultados conforme a lo que hayas buscado. Ahí dicen en Hechos capítulo 12, verso 1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. El verso 2 dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, esto de dar muerte a Jacobo, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarla al pueblo después de la Pascua. En Hechos 12:1 empezamos a ver la presión ejercida hacia la iglesia. El primer título, hay presión hacia la iglesia en aquel momento. Allí la palabra que utiliza Lucas para hablar de que Herodes arrestó a algunos miembros de la iglesia para maltratarles. Allí la palabra maltrato significa opresión, causar daño, causar sufrimiento. Ese fue el plan de Herodes. Este Herodes era el nieto de Herodes el Grande y estaba allí en aquella zona gobernando con el fin de generar estatus a través de lo que hoy nosotros entendemos como el populismo. Trataba de que los judíos que estaban en aquella zona estén felices. Y por razón de la creencia judía, se opuso a los cristianos, porque los judíos rechazaban el cristianismo. Así que este Herodes era un legalista friendly, podríamos decir así. Estaba a favor del estatus quo religioso con los judíos. Así que fue en vista de mantener el status quo, de mantener el poder, perseguía a los cristianos. Y los apresó y los puso bajo presión a tal punto que vemos el primer mártir entre los apóstoles, que es Jacobo, el hermano de Juan. Juan el que escribe el Evangelio, Juan el que escribe las epístolas. Allí lo vemos. Muere Jacobo por Herodes, simplemente para mantenerse allí en el poder, no le importaba nada. Muere un hermano, uno de los que quizás nosotros en nuestra idea, ¿qué hubiera sido de Jacobo si hubiera seguido vivo? Bueno, el plan de Dios para Jacobo fue hasta ese punto, pero nosotros vemos cómo intervino Herodes, no le importaba nada. Stott señala, un erudito, que eso no simplemente fue crueldad, sino también un cálculo político. Como los judíos rechazaban a Jesús, también rechazaban a sus seguidores, y a Herodes le servía este rechazo para mantener su poder. ¿No conocemos políticos que hacen las cosas por el poder? Estar bajo presión nunca va a ser una situación de agrado, para nadie. Sin embargo, no es la presión la que determina el destino de las personas. La presión muchas veces es el escenario pertinente para que nosotros o cualquier ser humano comience a notar la presencia divina. Y eso lo vamos a ver en esta historia. Herodes presiona la fe de los primeros creyentes en aquel lugar de una manera escalada. Primero hay una dosis de presión, bueno, a la cárcel para maltratarlos. Pero después hay otra doble presión, ¿por qué? Porque mata a uno de los apóstoles, a Jacobo, le da muerte. La iglesia sentía presión interna también, comenzó a dudar. Herodes mete mucho más presión cuando encarcela a Pedro, literalmente no es que lo puso bajo la reja, lo puso bajo custodia.
Y esto de que finalmente va a sacar a Pedro a exposición del pueblo no es que lo iba a liberar. Lo que sucede acá es que Pedro había sido condenado a muerte por Herodes. Entonces el relato nos está diciendo que la intención de Herodes finalmente era sacar a Pedro a juicio, como le pasó a Jesús, exponerlo al maltrato de los judíos y finalmente darle fin al ministerio de Pedro. La presión era alta. No había escapatoria cuando Pedro estaba en aquel lugar. ¿Se acuerdan? En el capítulo 5 Pedro sí tuvo escapatoria porque se aparece un ángel, pero en este caso Pedro estaba en los últimos minutos de su vida. Era así, estaba en la cárcel. Y estaba puesto por Herodes bajo custodia romana y para la pena capital. Y todo esto simplemente para favorecer el poder humano, para intimidar a los creyentes y silenciar el Evangelio de Jesús. El diablo estaba atrás de esto seguramente. Siempre está ahí. Siempre el mundo está ahí. Siempre lo que se opone a Dios está ahí. Y acá también está. Acá también está la oposición. No quisiera que alguien se manifieste aquí, pero puede pasar alguna vez. La oposición es real. La oposición espiritual es real. Y muchas veces es manifiesta también en los hijos de Dios cuando se oponen a obedecer el Evangelio y nos pasa. La oposición muchas veces está en la carne. Cuando la tierra presiona a los creyentes, el cielo va a responder. Y es así, siempre va a ser así. Dios nunca deja solo a sus hijos. No somos huérfanos de Dios. Cuando más oscura es la noche, Dios está preparando siempre algo, un ángel. Cuando las puertas están absolutamente cerradas, Dios tiene preparado un giro de una llave maestra, que no sabes, que no sé cómo. Los creyentes sí sabemos, tenemos experiencia de esto. Lo importante, ¿vos tenés experiencia con respecto a Dios? ¿Cómo está tu corazón con respecto a Dios? Hay personas que lo tienen cerrado, con un cepo, ¿sí? Por razones que sean, pero Dios está cerrado como un concepto para las personas. Rogamos a Dios que comiences a entender de que no tenés que presionar contra Dios, todo lo contrario. No te comportes como Herodes, no te comportes como Herodes. Herodes presionó a la iglesia, pero hay un plan de Dios para salvar a su iglesia y para que el Evangelio siga siendo predicado. Lo segundo es que después de la presión hay una presencia manifiesta de la intervención de Dios. Son lindas las historias a veces, de hecho, no quedan como las de jueces. Si quieren venir los varones, son historias crudas. En Hechos 12:5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se le presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y así lo hizo. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Esta parte es muy interesante porque Pedro le debe estar contando a Lucas, Lucas, yo no sé lo que pasó. Yo pensé que estaba viendo una visión. Yo pensé que esto era, no entendí, yo me puse el manto. Ustedes vieron la película El Señor de los Anillos, cuando se pone el anillo y desaparece. Bueno, no entendía Pedro lo que pasaba, pero él pasó entre medio de la guarda y fue liberado. En medio de esa presión se le presentó el ángel del Señor y en medio de la oscuridad resplandeció la luz. La misma palabra que se utiliza para el toque del ángel a Pedro va a ser la misma que va a suceder después con Herodes, cuando lo veamos. No me sorprende esto de que la presencia divina siempre interrumpe de manera decisiva, rápida e irresistible. Y esto me llevó a pensar de que la presencia de Dios no es algo abstracto, sino que realmente ilumina aún los lugares más oscuros, porque allí en aquella situación había oscuridad para Pedro. Pedro no podía escapar,
Y como dice el verso 5, Pedro era sostenido por la iglesia que oraba por él. La iglesia estaba orando por Pedro, pero la iglesia sabía en el fondo de que a Pedro le quedaban minutos de su vida. Literalmente el ángel lo golpea y esto significa dar un golpe con intención, porque seguramente estaba durmiendo. Y esto es muy interesante, ¿cómo Pedro puede estar durmiendo? Si ya estaba por ser llevado a la muerte, ¿cómo puede estar durmiendo, descansando? No perdió el control Pedro, no entró en desesperación. Tampoco estaba así durmiendo como autosuficiente, como diciendo yo manejo la situación. No estaba así Pedro. Era la paz de Dios en él. Pero también había una iglesia que estaba orando por él para que él esté así, para que pueda estar fortalecido en aquella instancia. Literalmente el ángel lo despierta de un sueño que seguramente debe haber sido profundo. Y es muy interesante porque Dios actúa tanto en la iglesia, pero también interviene en la vida y en la experiencia de Pedro. Pedro encarcelado. Muchas personas están encarceladas en sus propias vidas y sin Dios. Hay muchas cosas que encarcelan a los seres humanos. Pensaba en el pasado, pensaba en el sufrimiento de una infancia difícil. ¿Cuántas personas se deben acercar a la iglesia sin decir nada, pero han sufrido una infancia, situaciones de violencia, de abuso, de pérdida, y eso es una cárcel en sus vidas? No pueden acercarse a Dios porque no pueden entender que en la historia de sus vidas Dios no haya obrado, no haya prevenido esto, y se sienten alejados de Dios. Esto los lleva al pecado. Hay otras personas, sin embargo, que se creen autosuficientes y esa es su cárcel. Se creen superiores, se creen mejores, se creen orgullosos porque se sienten buenos. Y ese es un yugo también de esclavitud, es un yugo de orgullo que también los aleja de Dios. Solo Dios puede despertarte, solo Dios puede levantarte, solo Dios puede llamarte a la salvación, para tomarte de la mano y decirte ponete en pie. Solo Dios puede hacerlo, no lo podemos hacer nosotros, solo Dios puede hacerlo, perdonando tus pecados si crees realmente en Jesús, el Jesús que predicaba Pedro y por el cual Pedro estaba allí en aquel lugar. Entonces vemos cómo había presión hacia la iglesia, pero también en esa situación de presión donde Pedro reúne de alguna manera el concepto de la presión allí en la cárcel, la presencia de Dios se hace manifiesta. Vamos a ver también cómo las puertas milagrosamente se abren. Dice desde el verso 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, ya Pedro estaba levantado, iba caminando, iba saliendo y no entendía cómo nadie lo podía detener, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, es decir, la última puerta, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué esperaba el pueblo de los judíos? Que lo maten. Eso era lo que estaban esperando los judíos. Esperaban el momento en que él salga, crucifícale, capaz que le iban a decir, ¿no? Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Innegablemente esta liberación de Pedro fue 100% una obra divina. ¿Alguien puede negar que esta liberación fue 100% una obra divina? Fue 100% divina, pero también fue 100% cooperativa. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Y bueno, porque Dios abre, Dios lo libera, pero si Pedro no se levanta y se quedaba ahí tirado y no sale, ¿qué hubiera pasado? ¿Dónde hubiera seguido Pedro? En la cárcel, y después ¿qué hubiera aprovechado Herodes? Le hubiera llevado a la muerte. Así que Pedro tuvo que también optar voluntariamente por seguir al ángel y no ponerse a la dirección de la gracia, sino ir conforme a esa gracia. Así que Dios guía y Pedro obedece. Y él termina de estar encarcelado a estar libre, fuera de la misma, allí en la ciudad. Las cadenas se caen de las manos, lo que significa que se desprendieron por completo, lo soltaron. Y claro, esto es una acción que no es humana, es un milagro divino. Es un milagro divino. Y dice que cuando llegaron a la puerta de hierro, la cual se abrió por sí misma, allí la palabra es, se abrió en automático, así es lo que usa Lucas. Automatetes es la palabra donde viene lo automático que nosotros sabemos, pero nosotros entendemos de que, aunque la puerta se abrió por sí misma, había un poder que hacía y operaba en aquella instancia.
Así que acabamos de ver el primer momento épico. Las cadenas de Pedro se caen, una puerta se abierta y Pedro sale por ella. Pedro iba a ser asesinado, pero no lograron esto con Pedro. Y Pedro no abandona al salir el camino de la fe. ¿Qué quería producir Herodes? Que se callen, que el Evangelio no se predique más, que el Evangelio sea silenciado, pero eso no ocurre. Pedro vuelve hacia el camino donde está la iglesia, donde persiste el Evangelio, donde persiste la fe. Busca a sus hermanos que estaban orando por él. Y extrañamente, cuando Dios abre las puertas, vamos a ver ahora lo que sucede. Dice el verso 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual reconoció la voz de Pedro, y de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos le decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo fue que el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo. Este no es Jacobo el hermano de Juan, sino es Jacobo el hermano del Señor, el líder de la iglesia. Y salió y se fue hacia otro lugar, líder de la iglesia en Jerusalén. Acabamos de ver entonces cómo Pedro es liberado y cómo Dios abre las puertas. Y Dios a veces abre las puertas, pero en autocrítica a veces la iglesia cierra las puertas. Los cristianos no tenemos por qué ser autoindulgentes, aun cuando predicamos el Evangelio, y creernos más buenos que las personas que se acercan de afuera. No somos más buenos que nadie, simplemente hemos sido salvados por el mismo Dios que sigue salvando a pecadores como nosotros. Los creyentes a veces somos torpes. Digan que Dios, o digamos que Dios es paciente, bueno y misericordioso con nosotros que somos la iglesia, los torpes muchas veces. Pedro llega a la casa de María, la madre de Juan Marcos, el que escribe el Evangelio de Marcos, sobrino de Bernabé, y allí estaban orando, pero se ve que oraban sin mucha convicción, oraban como diciendo, Señor, haz algo con Pedro, pero Pedro va a morir finalmente, porque está encerrado, lo tiene el rey Herodes en la cárcel. ¿Quién lo va a poder sacar? Nadie lo puede sacar, humanamente nadie lo puede sacar. Pero ellos oraban. Y ya Dios había respondido a la oración porque Pedro estaba afuera. Y Pedro llama, y la chica que Rode, que estaba ahí, no le abre la puerta, la emoción lo escuchó y le conoció la voz. Y fue a decirle a los hermanos, pero abrile, Rode. Yo pensaba por dentro, ¿cómo no le va a abrir al hermano? Pero Dios permitió esto para que nosotros entendamos como iglesia que muchas veces los torpes somos nosotros cuando no favorecemos el Evangelio, cuando nosotros mismos, por nuestras propias formas, interrumpimos el Evangelio a los que están afuera. La iglesia ora, pero muchas veces no cree. Y esto lo hace de la incerteza que muchas veces los hechos aparentan, porque cuando la cosa está complicada, como un rey que te mete en la cárcel y que te va a dar muerte, ¿y quién puede tener tanta confianza si ya pasó lo que tenía que pasar? Pedro va a morir. Rod insiste y la tratan de loca, y era normal. No es un término loco clínico, como diciendo estás para un psiquiatra, sino emocionalmente debe estar confundida, debe ser otra persona, Rod. Pero Rod insiste, así que los hermanos le dicen, este debe ser el ángel de Pedro. Y algunos dicen, mirá, Rode, este término ángel de Pedro significa literalmente, es el espíritu de Pedro, el que debe estar dando vuelta porque ya debe haber estado muerto. Ya murió Pedro. Ese era el pensamiento de la idea en aquella época. No era un ángel de la guarda. Aunque Pedro experimentó con Juan la liberación allí en Hechos 5, de que estando en la cárcel Dios lo liberó previamente. Un ángel también abrió las cadenas y fue liberado Pedro junto con Juan. Pero en este caso la idea es que los hermanos ya consideraban que Pedro estaba muerto. Por eso hablan del ángel. Es una manera de hablar de lo material en el caso del cuerpo de Pedro y de lo inmaterial en el caso del ángel, la parte espiritual. Pedro insiste en llamar, ábrenme, no soy un zombie, viejo, ábranme. Así que ellos claramente que cuando lo ven se quedan atónitos. Y acá vemos cómo es que la gracia triunfa sobre la fe que es imperfecta.
La gracia de Dios, el favor de Dios es poderoso, tan poderoso que aún nuestra fe como iglesia, que muchas veces es pequeña, perfecta, más chiquita que el grano de mostaza, aún la gracia de Dios trae resultados que nos sorprenden. Cuando vemos personas que creen en el Evangelio y son transformadas por el Evangelio, cuando vemos restauración de vidas, restauración de muchas cosas que nosotros nos sorprende. ¿Cómo Dios pudo haber restaurado esto que era algo tan difícil? Bueno, la gracia de Dios está por encima de nuestra fe imperfecta. Lo peor que puede hacer un ser humano es rechazar el favor de Dios. Lo peor que puede hacer un ser humano es quedarse en su propia incredulidad cuando Dios mismo te está diciendo y te está ordenando de que creas, pero que creas para tu bien, para salvarte. Dios no pide al hombre una fe perfecta, Dios le pide al hombre una fe totalmente sincera, de entrega. Lo que peor que puede hacer una persona es cerrarle la puerta de su alma al perdón de Dios, al favor que Dios tiene, a la liberación que Él ofrece. ¿Cómo podemos negarnos a Dios? Bueno, a veces nos pasa, porque hasta los creyentes nos endurecemos contra Dios. Las puertas milagrosamente se abren, se van a abrir. Aunque creas o no creas, aunque tu fe sea pequeña, se va a abrir. Finalmente vamos a ver el peso de la justicia de Dios. Y esta es la parte de la responsabilidad. Hay que ser responsable al escuchar el Evangelio. Creo que voy bien con el tiempo. Dice del verso 18 en adelante, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió Herodes de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Quedémonos ahí. Lo primero que quiero decirte es que con las oportunidades de Dios no hay que jugar. Hay muchas personas que juegan con las oportunidades que Dios da, y no hay que jugar con ellas. Dios es paciente, y la paciencia de Dios nos debe llevar hacia el arrepentimiento, dice la palabra de Dios. Herodes se creía impune, porque todo lo que iba haciendo hasta cierto momento iba como marchando según su plan. Y sale a buscar a Pedro, lógicamente se le escapó, esto no era algo bueno para su estatus, y puso todo su esfuerzo en hallarle, pero no lo encontró Herodes, y a Herodes poco le importaba la justicia, sino que siempre todo lo hacía en función de su poder, de perpetrarse en este. Y Pedro logra escaparse no por la capacidad de Pedro, sino porque la gracia de Dios seguía con él, el favor de Dios estaba con Pedro. Y miren que Pedro era un ser humano normal como nosotros, no tenía nada especial, solo que decidió seguir a Jesús. Y eso fue lo que hizo la gran diferencia con el apóstol. Herodes lo busca, pero no lo encuentra. De hecho, busca a Pedro, pero va a encontrar otra cosa. Herodes decide matar a los guardas romanos. Alguien tiene que tener la culpa y el pueblo tiene que saber que yo soy un rey estricto. Eso era normal en el Imperio Romano. Los guardas eran responsables de la custodia y si ellos fallaban, entregaban su vida. Por lo tanto, eran buenos custodios. Pero en este caso de Pedro no pudieron haber hecho más que simplemente reconocer que no saben lo que pasó, porque ni Pedro podía explicar cómo sucedió su liberación. Ahora se nos dice que después de esto Herodes viaja a Cesarea, donde había dos ciudades que eran Tiro y Sidón, con las que Herodes no tenía, o podríamos decir, con las que Herodes tenía sentimientos encontrados. ¿Por qué razón? Porque Herodes pretendían que estas ciudades le dieran honores, pero como no se lo daban, entonces Herodes estaba enojado con ellos. Vamos a leer el verso 21 y terminamos con esto. Dice, y un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo, allí los de Tiro y Sidón, aclamaban gritando, voz de Dios y no de hombre. Después de escuchar a Herodes, le dijeron, voz de Dios ahí Herodes, y no de hombre. Dice el verso 23, al momento un ángel del Señor le hirió,
por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Estas ciudades de Tiro y Sidón, de las cuales Herodes pretendían que le dieran honores, y porque no lo recibía, entonces él estaba enojado con ellos, eran dos ciudades, lógicamente, que también había judíos en ellas, y él pretendía el mismo trato que con el resto del pueblo. Así que hubo un día señalado en el cual los de Tiro y Sidón planificaron hacer las paces con este rey Herodes. Y lo buscaron como a un político más. Aceptaron la propuesta populista. Así que el día señalado, Herodes se viste de realeza, literalmente de una majestad y exterior, una gloria real. Y como todo rey busca el lugar más alto, el del tribuno, como signo de autoridad real y judicial, porque hasta Herodes se creía señor, curio, se creía Dios. Y literalmente ahí cuando dice arengó, literalmente significa que él dio un discurso que motivó a los de Tiro y Sidón. Pero piensen esto, Tiro y Sidón no estaba buscando realmente reconocer que ese rey era un dios, porque la gente no es tonta, ni ahora ni antes, la gente no es tonta. La gente estaba buscando estar en una situación de paz con este rey que estaba enojado con ellos. Y lógicamente cuando escuchan el discurso, toda la gente alegre, toda la gente cantando, dicen, esta no es voz de hombre, esta es voz de Dios. Y se la creyó Herodes. Y en ese momento aparece el segundo ángel. Tuvimos uno que fue hasta la cárcel, tocó a un hombre, lo despertó y lo llevó camino hacia la liberación. Un ángel que interviene por voluntad de Dios. Un ángel no hace lo que quiere. Es la presencia de Dios por medio de ese ángel liberando a Pedro. Pero vamos a ver otro toque. Un toque que demuestra que la vanidad en la que vivía Herodes, esa vanidad le trajo fin a su propia vida. Herodes recibe el peso de sus propias decisiones, no recibe más. Cuando Dios escuchó al pueblo arengar y vio el corazón de Herodes creerse esa alabanza, entonces Dios tocó la vida de Herodes. Y también con un ángel, pero tocó para darle muerte. Allí mismo murió. Y esto de que fue comido por gusano no es como hay una película ahora, no me acuerdo si es la de Indiana Jones, la de que en un momento toma el cáliz equivocado y se empieza, es vieja la película, tengo 43 años, ¿sí? Capaz que acá hay chicos que ni la vieron. Pero la idea acá es que fue a la tumba. Fue a la tumba y fue comido por gusano. ¿Dónde? En su tumba. Literalmente fue tocado, fue dado por muerto y de allí a donde van los muertos y allí cualquier cuerpo es comido por gusanos. Para finales del capítulo el Evangelio no se detuvo, pero Herodes sí fue detenido. Herodes sí fue detenido. Yo pensaba, hay personas que al escuchar el Evangelio deciden aferrarse a su ego. Saben que no son dioses, pero viven como si lo fueran para sí mismos. Son presos de todo lo que trae el estatus y el verdadero Dios está a las espaldas de ellos. Amigo, lo peor que te puede pasar es creer de que estás lejos de considerarte Dios, pero sabés, si vivís en oposición a Dios, te crees Dios hacia vos mismo. Así todo, Dios siempre da oportunidades, pero como te dije al inicio, esa oportunidad también tiene fin. Herodes tuvo oportunidad, sabía quiénes eran los cristianos, sabía lo que predicaban los cristianos, tenía conocimiento de primera mano acerca de las diferencias entre lo que predicaba el judaísmo, el que a él le daba estatus, y lo que predicaba el cristianismo. Sin embargo, él vivió en oposición a Dios. Y vivir en oposición a Dios, como les dije al principio, trae resultados. Dios en esta historia tocó 2 veces la vida de las personas. Una con Pedro para darle vida y libertad. Y otra con Herodes para traer en él juicio y muerte. ¿Y es el mismo Dios? Es el mismo Dios. La palabra de Dios dice que Dios por amor envió a su Hijo Jesucristo al mundo y lo hizo para que el mundo no se pierda, sino para que sea salvo por Él, por el Hijo, por Jesús.
Dios no mandó al Hijo para condenar al mundo, lo mandó para salvar al mundo. Pero la realidad es que hay gente que cree en Jesús y hay gente que no cree en Jesús. Y esa es la diferencia. Los que creen tienen vida eterna y luz en sus vidas, porque Dios está en esas vidas. Y los que no creen viven en la oscuridad y están separados de Dios. Pero el problema es que te puede pasar como Herodes, que eternamente, por el resultado de vivir separado de Dios, vivas así por toda la eternidad. Dios está tocando tu vida. Pero pensá esto. Dios hoy puede estar haciendo un llamado para que seas el Pedro, el liberado. Y rogamos como iglesia de que así sea, pero no esperes a que Dios toque tu vida para convertirte en el Herodes, en aquel que perdió todas las oportunidades, que vivió como quiso, pero que después pagará consecuencias eternas, eternas. Si Jesús no hubiera venido al mundo, nadie hubiera tenido oportunidad porque todos somos pecadores. Pero como vino al mundo para salvar al mundo, hoy tenés oportunidad de ser salvo. Decidís entregar tu vida a Dios, deseamos realmente que así sea. El Espíritu Santo está orando a través de este mensaje. Confío en que Dios haga su obra completa y creas en Él. Que Dios les bendiga.